recording here in the computer. Well, so guys, today we are going to be working in the class number 3. It's the class W3. So it's going to be already working on the class number 3. Ya vamos en la clase 3. Ya vamos 3 semanitas de clase. So today we're going to be working in the class number 3. Ready? I'm gonna wait a second. Help me one something. Okay, no, that's it. So I'm going to work here with in the class number 3. Ready? I'm going to start the class with a question. Do you know these people? The question is, who are they? Who are they? Anybody know them? ¿Quiénes son ellos? Yeah. And who are they? Family. The Simpson. The Family Simpson. Simpson. Okay, so they are They are the Family Simpson. in English, we have the last name first. Simpson's family. Exactly. Okay. The Simpsons family. Simpson family. Okay, Okay. guys, the Simpsons family. Good, very good. So we use it in plural, ¿no? Because of course we are talking about all of them at the same time. Estamos hablando de todos ellos al tiempo, por eso usamos el they, ¿cierto? That's clear. Because it's one woman, another baby, another boy, and another man, right? No problem, Yes. the cat and the dog. Ready? But what happens if I start talking separately about each of them? ¿Qué pasa si empiezo a hablar separadito por cada uno de ellos? ¿Será que cambia algo? ¿Es lo mismo? ¿No cambia nada? What do you think? Se usaría el verbo to be con el los verbo, eso, sí. El pronombre. Ok, por ahí está listo, muy bien. Entonces, bueno, el verbo to be, sí, claro, se usaría igual que acá, también igual lo usamos, ¿cierto? Who are they? Ya estamos usando de por sí, verbo to be, ¿cierto? Acá ustedes me dijeron, they are the Simpsons family. Yes, good. Ready? Of course, if I say, especially with him, with the boy, yes, I would ask him, ¿cómo preguntaría quién es él? ¿Solo él? ¿O solo él? Who is he? Which. Who is he? Who Muy is bien, he? entonces, muy bien. Alguien por ahí dijo, profe, lo que cambia es el pronombre. Muy bien. El pronombre obviamente es el sujeto, ¿cierto? Entonces, si Sujeto, cambia el ajá. sujeto, va a cambiar varias cositas de la oración. ¿Listo? Muy bien, very good. Excellent. Bueno, who is he? She is bar. ¿Sí? He's. He is, perdón, He is perdón. bar. Is bar. He is Tranquilos. bar. He is Esa bar, he is confusión bar. pasa muy seguido, que confundamos Sí, el he ya con el digo. she, entonces tranquilo, no se preocupen, solo ya ténganlo en cuenta. Bueno, muy bien, he's Bart. That's He is it, Bart. he's Bart. That's it, Bart Simpson. Listo, muy bien, Bart that's it. Simpson. ¿Cierto? Easy. Bueno, very good. Aquí otra vez volví a usar verb to be, because the question was, who is he? Here I said, he's Bart Simpson. Ready? But now, I want to talk about the place where this woman lives, you know? The place where the woman lives, yes? Not where she's from, no quiero hablar de dónde es, sino que dónde vive. ¿Cómo podría preguntar que dónde vive ella? Where do you live? Where is he? Where is Where do she? you live? Where do you live? Where Vamos is a she? poner diferentes opciones. A ver, where is she from? Where is she from? Por ahí escuché, where is she from? Alguien dijo por ahí, where do you live? Where is she también. Where do you live también, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra opción? Maybe. Pero no es das. Ah, no sé. Ah, bueno, no. Yo no sé, ustedes me dijeron. Ahí I es don't know. das. Where that. does she live? Where she lives, exactamente. Where does she live? live? Live. Eso. Careful with the pronunciation. Live es el verbo vivir y life, Vivir. que es con F, es la Vida. palabra o el sustantivo vida. ¿Listo? Vida, Entonces, vivir. Ajá. este se pronuncia live Live. y este se pronuncia live. Live. Oh, okay. ¿Listo? Ready? Good, excelente. Muy bien, bueno, entonces aquí ya vemos otra cosita diferente al verb to be. ¿Por qué sería? Bueno, aquí alguien me dijo, where is she from? Pero esa pregunta está bien, pero la pregunta es, ¿qué significa esa pregunta? Se me olvida. ¿De dónde es ella? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es ¿Dónde ella? es? Que no es donde vive, porque, por ejemplo, pues yo digamos que puedo ser de Boyacá, pero vivo en Bogotá, es diferente, ¿cierto? Entonces, esta pregunta está bien, pero significa de dónde es ella. Pero yo quería ¿De saber dónde? dónde vive ella, ¿cierto? Ajá. Entonces, la pregunta, alguien dijo por ahí, bueno, where do you live? Entonces yo dije, pero no, No. yo, me pregunta a mí, porque si dice you, Ajá. pues me pregunta a You, mí. Yo ajá. digo, no, A pues ti, ¿no? I live in Bogotá, ¿cierto? Yo digo, I Ajá. live
in Bogotá. Pero yo quería saber sobre esta señora que se llama March. Entonces alguien dijo, no, profe, espere, se le pone el das. Das. Ajá. Ah, vea, pues se le pone el das. Entonces ahorita vamos a ver cómo así que se le pone el das, qué es eso, por qué se le pone. Entonces, bueno, where does she live? ¿Quién puede responder? Where does she live? He lives in Ajá. Springfield. Springfield, very Yeah, good. okay, Entonces, sí. she, o el Sí. nombre, cualquiera de los dos, ¿cierto? Puede ser she o puede ser el March. nombre March. Like. Lives Lives. in Springfield. Live. Lives. Así. Que live. Springfield. Exacto. Spring. Muy bien, listo. Entonces, excelente, guys. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver que durante la primera y la segunda semana vimos dos temas diferentes. Uno era el tema del verb to be, que era is, are, ¿cierto? Y otro que era el tema del presente simple con otros verbos. El verbo vivir, el verbo comer, el verbo trabajar, el verbo levantarse, el verbo dormir, el verbo ir, el verbo tomar, el verbo cocinar, taca, 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 taca. Todo eso para la misma razón, que era simplemente la presentación personal, que fue lo que ustedes hicieron en el trabajo de la semana 2, que era su hoja de vida. En ese trabajo ustedes usaron tanto presente simple como verb to be para dar la información requerida, ¿cierto? Entonces, dependiendo si era mi nombre es, o yo soy de tal parte, o yo soy tantos años de viejito, o otra información como yo trabajo en esta compañía, mi cargo es yo hago esto, yo ayudo con esto, yo dirijo esta compañía, yo dirijo este departamento. Entonces, otros verbos diferentes del verb to be. ¿Listo? Entonces, today we're going to see before in other classes we saw that when we have I, it's simply with am. When we have you, we and they, it's with are. And when we have he, she and it, is with is. ¿Cierto? Sencillo. Pero la clase pasada vimos que teníamos dos auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares? Do y das. Y das, excelente. Entonces acá ustedes usaron do y en el otro usaron das. Y vamos a ver entonces hoy por qué. ¿Por qué en uno uso do y por qué en otro uso das? Right? Entonces let's start here. Well, we're going to go over here. Wait a second. This is not over here. ¿Listo? So we have to remember that we have three different forms. Three different forms of speaking. We have three different forms. That is the affirmative, the negative, and Question. the interrogative or the question. Very good. Question. No? When we have the affirmative, we have to remember that we are going to have only the subject, the verb, and the complement. Subject, verb, and complement. In that case, I don't have auxiliary of any kind. No auxiliary, ¿no? En ese caso, no tengo auxiliar. The auxiliary is going to appear in the negative and interrogative sentence. In the affirmative, I don't have auxiliary, so I have to use it in the negative and in the interrogative sentence. But you told me we have two auxiliaries. One auxiliary is do, and the other auxiliary is does. Vamos a ver si nos acordamos. Hilary, ¿de qué depende que sea do o que sea does? O sea, ¿cómo hago para saber si le pongo do o does? Das es para he, she y it. ¿Sí? Y Excelente. do es para we, they y you. Exactly, my dear. Muy bien, excelente. Entonces, depende únicamente del sujeto. ¿Listo? El sujeto es el que me dice si uso do o si uso does. Específicamente, I, you, we, and they usaría do y he, she, it usaría does. Right? In this case, don't because it's do not o doesn't because it does not. Como quieran hacerlo, does not separado o contraído, cualquiera de las dos está bien. Igualmente acá, I, you, we, and they usaría do y I forgot the question. He, she, it usaría does. Is that ready? So for example, here we saw in the question. In the question, the first question you said, where do you live? You used do because the question was for you. It means for you is the second person. We're going to have where do you live con el auxiliar do, ¿cierto? Sencillo. Y el verbo después. Where do you live?
Pero cuando la pregunta cambió y ya no era sobre mí, sino sobre esta señora, sobre ella, o sea, she, ahí la pregunta ya usó el auxiliar, das, ¿cierto? Entonces, profe, ¿cómo así es que yo no entiendo ese das? Bueno, muy sencillo. Va a ser para negativo y pregunta cuando el sujeto es he, she o it. Por ejemplo, acá es una pregunta, el sujeto es she, el auxiliar automáticamente será das. ¿Listo? Tengan en cuenta que estos auxiliares son para todos los verbos menos para uno. ¿Qué verbo no lleva auxiliar nunca? Verbo to be. El verbo to be, muy bien, Ginette, muy bien, excelente, Paula, good. El verbo to be, ese nunca lleva auxiliar, ¿ready? Entonces, con este yo trabajo con work, con study, con play, con eat, con cook, con todos los verbos que a ustedes les ocurran, menos con el verb to be, ¿cierto? El verb to be ya sabemos que tiene otra clasificación diferente, is, am, are, dependiendo si es he, she o el que sea, pero sin auxiliar, ¿listo? Aquí el auxiliar va a incluirse únicamente si estoy usando otros verbos, otras acciones, comer, dormir, caminar, ir, venir, ¿listo? Bueno, in the negative sentence is going to be super clear. For example, I have a question about these people. Does, it's only a question. Does Marge work? Bueno, normally, she has sometimes works, but normally, usually, does she work? What do you think? Does Marge work? Repeat, teacher. Sure. Does Marge, o sea, this woman, does she work? She doesn't. She does. Good. So in that case, no, No, she she doesn't. Very good. She doesn't go on. She doesn't work. She doesn't work. Very good. So remember that in this case, we're going to have two possible answers. The long answer, complete, she doesn't work. O simply the short answer, she doesn't, and that's it. Solamente she doesn't y ya va a estar bien. ¿Listo? Muy bien, very good. Again here, como es negativo, también uso el auxiliar, ¿cierto? Does she work? No, she doesn't. She doesn't work. Perfecto. Fin, ¿cierto? But what about if I am going to ask the same question about the boy, about the man, about the husband? How could be the question about the man? Same question, la misma pregunta, but about Homer. Yeah. Yes. Yes. Homero. Question, Yes. question. Does. First the question, primero la He pregunta. works. But primero la pregunta. Das Homero. No. Does No. Homero Does Homero Does work? Homero work? Does Homer work? Ahora sí, la respuesta, yes. 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 He works. He works. he to work? Entonces alguien dice, he works in the nuclear plant, ¿no? In the nuclear plant. Ok, Yes. pero ¿y si la respuesta es cortica, qué coloco? Cheese. She's. Sí, un momento, Yes. ¿sí? The he. He Ah, work. He does. Listo, pilas, baby. His no, porque la pregunta no es con verb to be, la pregunta es con auxiliar das. Por lo tanto, la respuesta igualmente será con auxiliar das, ¿right? Entonces, yes, he does. La respuesta corta lleva el auxiliar en ambos casos. Sea negativa o sea afirmativa, la respuesta corta lleva el auxiliar. Pero la respuesta larga ya sabemos que no, ¿cierto? Si es afirmativa, no lleva auxiliar, ¿cierto? Aquí va el espacio del auxiliar, no lleva. Mientras que la respuesta negativa, esa sí lleva auxiliar. He, she doesn't work. Profe, ¿Listo? o sea que Bien. en las oraciones afirmativas, si son cortas, ¿sí iría el auxiliar? Únicamente cuando es respuesta de una pregunta, ¿sí o no? Por ejemplo, Ginette, Ok. por ejemplo, do you study English? Do you study English? Ahí yo diría Yes. entonces, yes, I do. Excelente. Yes, I do. Yes, I That's do. it. Ajá. Si quieres contestar completo, largo, ahí ya no usarías el auxiliar, simplemente I I am studying.
I study. Recuerda que siempre to be, ¿no? Ah, I study, study, perdón. verbo to be. Ujú. Entonces, muy bien. La pregunta ahí es, está. do you study English? English. Tarara. Entonces, you said, yes, teacher. Pero entonces tiene las dos formas, corta y larga. La corta simplemente I do con el auxiliar es subject plus auxiliar. Ajá. And then the long one, la larga, si ya sería sin auxiliar, sino simplemente con el verbo I I study. study Study English. o I study in smart, could be. ¿Listo? Si la respuesta es no, ahí sí ya tendríamos que usar subject plus auxiliar plus not. No. Y en la larga, igualmente, subject Ujú. plus auxiliar plus not plus the verb. ¿Mm? Entonces, no, I don't, o I do not, como quieran. I don't study English. English. Ajá. ¿No? Entonces, en la afirmativa, únicamente si es respuesta corta de una pregunta que es yes or no, ¿vale? Ok, teacher, gracias. Perfect, no problem. Bueno, muy bien, guys. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien con lo de pregunta, respuesta, tercera persona, all fine. Yes, yes. Yes. Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos a tener acá un momento de atención exacto. Entonces, when I make the question, for example, for Jeanette, I asked like, Jeanette, do you study English? And she said, yes, teacher, I study English. Yes, I study English. That's it. No más, sencillo, el verbo quedó igualito, no le hice nada, ¿cierto? Pero ahora yo quiero saber si Marisol, nuestra compañera Marisol que está aquí en clase, quiero saber si ella también estudia inglés. Entonces la pregunta ya no es para ti, sino, ¿does Marisol study English? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que sí? Pues está aquí con nosotros. Yes. Sí, She está bien. does. Entonces, yes, Das. she does. Como es respuesta corta, yes, she does. Si quiero responder completo y decir, claro, ella estudia inglés con nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo harían? Sí. Yeah, Yes. yes. Study Yes. He English. studies. She He studies studies Study English. English. English ¿Cómo se with, dice? in ¿Cómo? smart. ¿Cómo se dice con? Muy bien, por ahí quién lo dijo. with. With, muy bien. She With. study English With us. with us. Perfecto. Yo escuché por ahí que dijo study, otro que dijo studies, otro que dijo studies. Bueno, no sé cómo termina el verbo acá. ¿Quién me comenta? Con IES. Con IES, Ginette, muy bien. ¿Y por qué con IES? Porque para Estamos las hablando. terceras personas que termina, bueno, hay varias reglas, ¿no? Para ponerle el plural al verbo. Entonces, si termina en Y y la antecede una consonante, se quita la Y y se coloca el IES. Listo, Hani. Esa es la regla con Y, pero ¿por qué lo tengo que cambiar el verbo? O sea, ¿cuál es la razón de que yo tenga que cambiar el verbo? La regla Porque está es súper tercera bien. persona. Habla en Presente. tercera persona. Muy bien, babies. Muy bien, Ginette. Muy bien, Ángela. Muy bien, Marisol. Muy bien, Andrés. Guys, porque en tercera persona, aquí yo hacía un cambio para demostrar que era tercera persona, ¿cierto? Usaba das. Pero resulta que aquí no tengo auxiliar, por lo tanto no tengo dónde demostrar ese cambio. Como no tengo auxiliar, debo realizar el cambio en el verbo, pero únicamente si es tercera persona y obviamente únicamente si es afirmativo. Si es negativo y pregunta no, porque ya hice el cambio en él. ¿En el Ajá, qué? el auxiliar. En el Auxiliar. auxiliar. Por lo tanto, ese verbo que está en una negación igual. o en una pregunta siempre va a quedar igual, sea cual sea el sujeto, independiente que sea I, she, we. El verbo en negativo y pregunta nunca va a cambiar. Únicamente va a cambiar si es afirmativo y tercera persona, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a ver qué son esas reglas de la tercera persona que tanto me hablan por ahí. Entonces, careful. El verbo le voy a agregar S, perdón, the verb, I'm going to add S only into, well, if it complies to conditions. First condition, that it's third person. O sea, third person it's he, He, she, Tercera she. persona. he, He, and she. it. Muy bien. Ajá. And
Second, if it's affirmative. Si cumple esas dos condiciones, le pongo S. Si no cumple las dos condiciones, no lo cambio. Si es afirmativo, pero no es tercera persona, no lo cambio, ¿cierto? Digo, I study, I work, you work, we work, they work, que fue lo que trabajamos en la clase 2.2, simplemente primera y segunda persona, sencillo, ¿cierto? Y si es tercera persona, pero no es afirmativo, si no es negativo y pregunta, pues tampoco lo cambio porque para eso tengo el auxiliar, ¿cierto? Ahora sí, entonces, first, in what case I am going to put S to the verb? First, it finish in consonant. If it finish in consonant, put S. If it finish in E, put S. Or if it finish in Y, but before I have a vowel, what is the meaning of vowel? ¿Qué significa vowel? ¿Consonante? No. Ah, no, Al no. revés, vocal. 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 Vocal, muy bien, wait. Ah, sí. Oh my God, I couldn't sneeze, no pude estornudar, sorry. Entonces, when the verb finish in consonant, I am going to put S. For example, the verb work. ¿En qué termina? En K, o sea, consonante. ¿Cómo sería la tercera persona? Works. Works. S. That's it, no more. The same is going to happen with the verbs that finish in E, right? For example, take. What is the meaning of take? ¿Qué significa take? Tomar. Tomar. Tomar o coger o agarrar, very good. ¿Y cómo quedaría en tercera persona? Takes. Takes. Solo es takes. Sencillito, right? And then an example with the ones that finish in Y, but before we have a vowel. Porque ustedes vieron que study quedaba con IES, pero yo veo que se termina en Y, entonces, ¿cómo así? Le pongo S o le quito ES, no sé. Pero vamos a ver. Cuando termina en Y, pero antes de la Y tengo una vocal, únicamente le pongo, S. S. por ejemplo, the verb play. Place. Termina en Y y antes tiene una vocal. ¿Qué le pongo simplemente? S. S, place, that's it. ¿Listo? Good. Sencillo. Caso contrario, por ejemplo, study. Finish in Y, finishes in Y, but before Y, I have a consonant. Consonant. Very good. If I have a consonant and the verb finish in Y, then I'm going to use it with I, E, S. S. Of course, eliminating the Y. Ready? For example, fly. For example, cry. For example, carry. ¿Cómo quedarían? Rápidamente. Flyers. Flyers. Flies. Carries. This one is Cries. going to sound also eyes, right? Entonces, in that case, it's flies, Flies. cries, Fries. carries. Carries. ¿Listo? Muy bien, excellent, that's it. Good, guys, excellent. ¿Listo? Y las excepciones, que es el grupito más bello. The exceptions is when the verb have ES. Ready? Exceptions, we're going to have more or less 5. Ready? The first, if the verb finishing SH, or if the verb finishing CH, or if the verb finishing O, or X, muy bien, or double. S. ¿No? Example, rápidamente, un ejemplo que termine en SH. Watch. Flash. Vamos a ver los dos watch y la diferencia entre uno y el otro. ¿Ready? Recordemos la diferencia entre este sonido y este sonido. ¿Alguien la recuerda? Muy bien. Excelente. La SH es mucho más, digámoslo, floja en la boca. En la boca no está tan tensa. Es mucho más relajada. Es decir, como cuando callamos a alguien. Shh. Entonces, esto se pronunciaría wash. 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 Mientras que este es tenso y es cortante. Muy bien. Watch. Watch. Exactly. Ready? Entonces, por ejemplo, si yo digo washman, es el lavador, que es diferente si yo digo watchman, que es el vigilante, ¿cierto? De watchman. Entonces, cuidado porque la pronunciación puede influir. Ready? Muy bien. Entonces, si es wash, ¿cómo terminaría en tercera persona? Washes. Washes. Watches. And watch. Watches. Watches. Very good. Excellent. And an example with O.
Potato. No, potato is not a verb. Potato no es verbo. Go. Go. Muy Oh, bien. Go. O inclusive el mismo auxiliar. Do. Y ahí Do, vemos por do. qué es que queda does. ¿Cierto? Porque termina en O, así que debo agregarle ES. Y go. goes. Goes. Very good. ¿Listo? An example with X. Uy, eso está complicado. Which one? Mix o fix. Muy bien. Fix, arreglar. Mix, mezclar. And mix, Ajá. interperson. Mixes. Mixes. Mixes, very good. And with double S. Miss. Which one? Kiss. Ah, miss, extrañar o kiss, besar, Kiss. baby, ¿no? Muy bien. Kiss, besar. Ajá. Exactly. So, miss, how would be in third person? Misses. Misses. very good. Misses. Listo. Entonces, básicamente, esas son las reglas del cambio de los verbos en tercera persona, pero únicamente en Afirmativo. afirmativo. Excelente. ¿Listo? Si es negativo, no. Si es pregunta, tampoco. ¿Vale? Guys, questions aquí, questions, difficulties, all fine? No, señor. Todo bien. Listo, muy excelente. Bueno, my dear people. Entonces, let's see. In here, I have a lot of people. Ready? I am going to create some questions about them, and I would like you to answer the questions that we have here. Ready? So let me erase. Déjenme borrar, sorry. Bueno, very easily, very easily. A ver, let me ask. First. A ver, wait. Where is he from? He's Springfield. Is Springfield. Oh, He is from Spring- USA. Bueno, oh, cualquiera de he's las dos. the United No, States. Sería USA. he does. He does. Ay, hijo de madre, aquí ya nos confundimos. Wait. No. Cuando se pregunta con No, verbo, porque está el se verbo to responde be, con entonces no iría al Se auxiliar, responde con ¿cierto, verbo, profe? no va a auxiliar. Aquí solo dije. ahorita. Bueno, por ahí buenas respuestas. Muy bien, guys. Listo. Entonces, He esta from pregunta es, Springfield. muy bien, excelente. He's from Springfield. Springfield. Yes. Entonces, ¿qué pasa? No uso auxiliar porque la pregunta es simplemente con verb to be. ¿De dónde es él? ¿Cierto? Ahí no hay auxiliar. Yo sé que si uso verb to be, primero que todo, no hay más verbos, porque el verbo ya es verb to be. Y segundo que todo, no hay auxiliar porque ni en pregunta, ni en afirmativo, ni en negativo, el verb to be Hola, ¿cómo nunca usa auxiliar. ¿Listo? Entonces ya ustedes pueden guiarse ahí, ¿vale? Listo. Next question. What does Lisa do? What does she do? Lisa does She does. student. Student. She Student. does student. Bueno, yo creo lo que ustedes me dicen, yo no sé. She does student. ¿Sí? ¿Así está bien? School student. School student. Bueno, muy bien. Porque sería en presente y ahí estaríamos escribiendo el estudio en pasado, ¿no es? No sé, yo no sé. She's a student, ¿no sería? She does. She is a student. Espera, porque ya me tienen otra opción que dice she is a student. Ay, fue madre. Yo creería que ahí el verbo no cambia porque igual ya están relacionando Porque los es que si verbos. voy a afirmar, Si voy a afirmar, ¿qué pasa? Por ahí alguien dijo, si voy a afirmar, pues uso el verbo to be. el verbo Y to be. no No, el el auxiliar. auxiliar. Listo, muchachos, tranquilos, no se preocupen, ya salimos de la duda, no se preocupen. ¿Qué es lo que quieren decir? Pilas que hay dos formas. Una cosa es decir, ella es una estudiante de colegio y la otra cosa es decir, ella estudia en el colegio. Pilas. ¿Es la misma información? Sí, pero lo están usando con dos verbos diferentes. Así que tengo dos posibilidades, igual que cuando decíamos, yo soy profesor, o la otra opción era, yo enseño. Una cosa es con verb to be y la otra con la otra acción. La acción, obviamente, si yo digo ella estudia, ¿cómo es que se dice estudiar? Es que a mí se me olvida. Student. Study. Mira, student es estudiante. Estudiante. El verbo es study, ¿cierto? Con Y, lo acabamos de ver que termina en Y, ¿cierto? Entonces, bueno, una de dos. Si yo digo she is a student, está muy bien, porque estamos hablando de su rol. Entonces, ella es estudiante. ¿Cuál es el verbo ser?
Se me olvida cómo se dice ser. Is. Is. El verb to be. Entonces, en ese caso, el verb to be está bien usado porque no tengo ningún otro verbo. Ahora, si yo voy a decir, ella estudia en el colegio, recuerden, babies, que la afirmación no tiene auxiliar. ¿Ready? Eso es únicamente para la negación y la pregunta. Entonces, yo quiero decir, Teacher, ella pero si vamos a estudia. usar la respuesta cortica, ahí sí sería she does study. ¿Sabes qué pasa, Ginny? Que en este Pero caso no tendría hay que respuesta. preguntar. No hay No respuesta preguntes. cortica porque la pregunta es WH. Recuerden Con que doble S. cuando tenemos WH, la respuesta no es cortica. La respuesta es cortica únicamente si la pregunta es yes or no. Si la Guys, pregunta es que, profe, espérame perdón, que alguien no te tiene el escucho. micrófono por ahí prendido. Espérame. Guys, apaga los micrófonos. Pero tiene alguien un micrófono prendido. Ya, that's it. Sorry. Entonces, la respuesta es cortica, Ginny, si tengo pregunta sí o no. O sea, como por ejemplo, si yo digo, does Lisa study in school? Ah, Esa pregunta Yes. sí es de yes or no. ¿Listo? Ahí puedes decir yes, she does. Porque la ok. pregunta es de yes or no. Pero la primera tiene WH. Ok, perfecto. Entonces, cuando tienes WH, la respuesta es toda completica. ¿Listo? Toda Ok. completica, ¿vale? Tengo una pregunta. Ruth, cuéntame. Es que siempre he tenido como la duda de por qué en la pregunta se usa el does y también el do. O sea, ¿cómo es la función ahí? Listo, ya vamos para allá. Bueno, entonces, la función del does y del do, en este caso, Ruth, es para demostrar tres cosas. Uno, cuando empiezo y yo sé que tengo el auxiliar antes del sujeto, ya determino que eso es una pregunta. Y si es negativo, pues yo sé que el auxiliar va a recibir esa negación. O sea, el auxiliar como tal no tiene ninguna traducción. Si tú traduces esa pregunta, el auxiliar no aparece por ahí, es decir, no se traduce. Simplemente lo pongo ahí para demostrar, uno, que es presente, que no es pasado ni futuro, dos, que es pregunta o negación, y tres, en este caso, que es una tercera persona, ¿cierto? Si yo sé que es una segunda o primera persona o que es plural, pues yo sé que uso el auxiliar do, ¿cierto? Entonces el auxiliar es algo más como informativo, como una señal de tránsito que está ahí que realmente no dice nada, pero ahí está como para informarte como pilas. Esto es una pregunta y la estoy haciendo en presente. ¿Listo? Si yo cambiara la pregunta, por ejemplo, un ejemplito así largo. Did Lisa study no sé qué? Esa pregunta, Está si le cambio el auxiliar, Está en está en pasado. pasado. Está en pasado. Exactamente. Entonces, el auxiliar, ¿qué me hace? Me ayuda a demostrar esas tres cosas. Uno, el tiempo. Dos, la persona. Tres, la forma. O sea, si está en presente, pasado, futuro. Segundo, de qué sujeto estoy hablando. Y tercero, si es afirmativo, negativo o pregunta. ¿Listo, Ruth? Profe, entonces en la pregunta de arriba de Lisa, de what does Lisa do, entonces no se puede responder con el verbo auxiliar, ¿no? ¿Con el No, verbo qué, perdón? Con el el verbo auxiliar no. auxiliar. Exactamente, es que para allá íbamos a la corrección, sino que bueno, ahí quedó la pregunta de por qué no se puede contestar cortico, pero para allá vamos a la corrección. Exactamente, no se puede contestar con el auxiliar porque en afirmativo no uso auxiliar, ¿cierto? Entonces Ok. aquí, ¿cómo sería eso de que ella estudia en el colegio? A ver. She She, studies Sí, se está School bien. study. in the pero Tacho, school. por ahí escuché she's study. She's study, ¿será que está bien? Yo creo que es al Studies. revés, school study. Ajá. Bueno, babies, como es study, no tiene verb to be. Pilas. She studies Ujú. Studies. in school. That's it. Mm, Ready? She studies No in me- school. Recuerden siempre esta estructura que los va a salvar siempre es sujeto, verbo y complemento. Esa es la estructura básica, ¿cierto? Entonces, she study, pero como yo sé que es she, studies. entonces, y es afirmativa, ahí va el cambio. She studies Studies. in Ajá. school, en el colegio, ya, se acabó, that's it, no problem. ¿Listo, guys? Pero pilas, use El verb to be. complemento tiene que ir de acuerdo in A school, la in the oración. word, o sea, Exacto, recuerden que el con la, complemento, como con el que lo conjuga, o sea, el in, at o to, alguna cosa. exacto, o sea, el complemento puede ser lo que tú quieras, siempre y cuando le dé sentido a la oración. Porque, por ejemplo, yo puedo colocar, she studies chemistry. What is the meaning of chemistry? Química.
Entonces, Ajá. no es un lugar, no es un tiempo, es una materia, pero le da sentido a la oración, sí, es un complemento válido, ¿cierto? Estudia Desde que le dé química. sentido, ella estudia química, entonces, desde que le dé sentido a la oración, tú puedes colocar en el complemento lo que quieras, ¿vale? ¿Listo, Álvaro? ¿Yes? ¿Sí? Bueno, muy bien, guys. Winton preguntó, ¿cómo se pregunta en el futuro? Cuando lleguemos al futuro lo vamos a ver tranquilos. O sea, por el momento Sí. enfoquémonos en el presente porque si no... Presente simple. Exacto, ¿listo? Es como para no complicarlo más. Exactamente, ya como para no sufrir tanto. Muy bien. Entonces, guys, recuerden, regla, si tengo verb to be, no tengo el otro verbo. Y si tengo el otro verbo, no tengo verb to be. ¿Puedo usar el verb to be? Claro, pero entonces ya no usaría el otro verbo. Este student no es estudiar, sino estudiante, o sea, el sustantivo. Studies, ahora sí, ese es el verbo, ¿cierto? Pero entonces ya no tengo verb to be. O es verb to be, como lo ven acá, he's from Springfield, ¿cierto? O es el otro verbo. Pregunta. Where they Quiero preguntar dónde viven ellos. Pues como son familias, supongo que viven todos en la misma casa. Quiero preguntar dónde viven ellos. Ahí sería Where con do. are, do they Where do they where lie? are they? A ver, por ahí escucho varias opciones. Por ahí dicen where do, where Where do are. they Are. live? No sé. Vamos a colocar las opciones y ya miramos a ver cuál es la correcta. Y al final, ¿qué colocamos? Live. Live. No, Lie. live. No, Ah, Live, live, el live. verbo, ¿verdad? Sí, recuerden que este se pronuncia live, que es vida, y Life este es es live. vida. Ajá. Muy bien, listo. Regla que acabamos de mencionar. Si tengo otro verbo que no Ajá. puedo tener, To be. to be. Verbo Así to que, be. Ajá. verb to be, chao Ajá, pescado, es ahí no does. va. Es das. Entonces, Do. es do. ¿Y por qué es do y no das? Porque, por ejemplo, Porque ellos persona. son primera persona. Ellos son primera Porque persona. ellos son tercera persona, pero tercera. plural. No son tercera Plural, persona. plural, Ajá. ¿listo? Porque son plural, ¿listo? Entonces, como es plural, también uso do. Muy bien, Do. Ajá. ¿listo? Bueno, where do they live? ¿Quién me contesta? Where do they live? They live in they live they in live USA, Springfield. No. in Springfield, USA. Es lo mismo, ¿no? Pues es Springfield. el país, es la ciudad. Muy bien, excelente. They live in Springfield, USA. Say, ajá. That's it, ¿no? Muy bien, excelente. Perfecto, that's it. ¿Listo? They live. Ready? Bueno, pero yo quiero más bien enfocarme como en Don Homerito. A ver, entonces voy a preguntar, ¿dónde vive él? Exclusivamente él. ¿Dónde vive? ¿Cómo sería esa pregunta? where Where does do he he live? Ah, no, Where where does does. he Where- live? Where does. Where Where does does He he live. Live. Ay, Live. Vamos a he ver. live. Dos opciones. Where does o where do? ¿Quién Where dice? does. Where does. Where does. Where Does. does. Tercera Ahora persona. vemos. Excelente, muy bien. Entonces, tú no tienes nada que hacer ahí. Goodbye, nos vemos. Entonces, where does he live? Does he live. Excelente, very good. Bueno, ¿quién me... Un momento. Sofía, pregunta. Sofía, ¿tienes pregunta? Profe, ¿me recuerda, porfa, por qué live no lleva la S? Porque ya llevas el cambio en el auxiliar. Solamente cuando es afirmativo, y lo vamos a ver aquí cuando contestemos, se le cambia A el ver, verbo. muñeco, En la mija, estoy pregunta no. casi 2 horas como mamá. En la pregunta no, y en la Entendí. respuesta, espérame. Guys, pilas con los micrófonos, manténganlos apagados, escuchar torreo, ¿vale? Entonces, Sorry. tranquilo, no te preocupes. Entonces, únicamente en la afirmación, Sophie, porque en la afirmación no tengo auxiliar. Entonces, I'm going to answer, he lives in Springfield, ¿cierto? He lives in Springfield, que es exactamente lo mismo acá, pero como es tercera persona, ahí sí le coloco la S. En afirmativo, porque en afirmativo no tengo auxiliar, mientras que en pregunta y negativo sí tengo auxiliar. Entonces, ahí no hay necesidad de cambiar el verbo porque ya cambié justamente el auxiliar. ¿Listo, Sophie? Sí, gracias. Vale, perfecto. Listo, guys. Quiero que tengan muy en cuenta siempre, sí, porque aunque parecen la misma cosa, son diferentes. Primera pregunta, where is he from? ¿De dónde es él? Segunda pregunta, where does he live? ¿Dónde vive él? Es diferente, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta es igualmente diferente. He is from Springfield.
He lives in Springfield, right? Entonces, una cosa es usar el verb to be, la otra cosa, o sea, diferente, es usar los demás verbos, ¿vale? Siempre tengan en cuenta si van a hablar de ser o estar o de alguna otra acción diferente como cantar, ir, dormir, vivir, respirar, trabajar, estudiar, jugar, aprender, lo que sea. ¿Listo, guys? ¿Vamos bien? ¿All fine? Yes. Yes. Listo, muy bien. Very good, excellent, guys. Now, when we talk about the, wait a second, I'm going to erase this part. When we talk about the general presentation or introduction of the person, we know that we are going to talk about different names, no? For example, my name is Leonardo, my last name is Ruiz, I am 30 years old, I am from Bogota, and I am a teacher, an English teacher, and I am also a philologist, right? And also, in the other part, I start with, those are with verb to be, personal information. I am, my name is, my last name is, right? Next, information. I work in Smart, I live in Bogota, I live in Veraguas, I don't study, I like to play soccer, I like to speak in English, I have a talent for drawing, I have talent for sports, no sé qué. Routine, I wake up at no sé qué, I go to the bed at no sé qué, I have lunch at 3 p.m., whatever, ¿cierto? Entonces, all of that, todo eso hace parte de la presentación personal. Tanto mía, como tuya, como de él, como de ella, ¿cierto? Entonces, no sé, vamos a hacer un ejemplo rápido. Sofía, te quedaste con la mano arriba, entonces voy a cogerte ejemplo rápidamente. Sofía, her name is Sofía. Her last name is Sepúlveda. She is, no sé, 25 years old. 24. Ah, casi le pego, my God. She is from Medellín, I suppose. Yes? Yes. Ah, good. She is a nurse, no sé. ¿A nurse? Yes. ¿De verdad? My Yes. God, I'm like guessing today. ¿Cierto? Entonces, todo eso igual con verb to be. Únicamente verb to be. That's it. Ready? Continúo. She works in the hospital no sé qué. She lives in Laureles. She lives in Castilla. She studies in Smart. She studies in the Pontificia Bolivariana no sé qué. She likes to go swimming. She likes to sing. She likes to dance, whatever. Talents. She has a talent for no sé qué. Entonces, con los otros verbos, ¿cierto? Tercera persona. Ya los verbos van a incluir esa S. ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos visto generalmente, pues, son los mismos verbos, las mismas acciones, pero tengan mucho cuidado si estoy hablando de mí, de ti, de ella o de él, porque en ese caso va a ser completamente diferente. ¿Listo? Bueno, guys, here we have a man who is the father of these two boys and the husband. Husband, what is the meaning of husband? Esposo. Esposo, very good. And wife? Esposa. Esposa, good. Esposa. Husband, wife, esposa, very good. Children? Hijos. Y si son dos sons, Son hijos. hijos, Son entonces, ¿cuál es la niños. diferencia? Hombres. Exacto, dos niños, hombres. Y daughters, Hijas. hijas, muy bien. Y entonces, parents, Los padres. Familia. Padres. Padres. padres, padres. Los Y padres. father, Padre. Ah, Padre. el hombre. únicamente, Papá. exacto, el hombre, ¿cierto? Y mother, pues obviamente mamá, pero parents sería los dos, ¿cierto? Padre y madre, muy bien. Bueno, guys, so here we have a family, ready? And each person has some information about it, yes? For example, the woman, the mother of the family, she has name, she has age, she has nationality, she has residence, right? She has profession, she has likes, lo que le gusta, right? And she has the schedule, the time that she wakes up, and the time that she goes to bed. ¿Listo? Le voy a dar el rol de esta persona a la señorita, let's say, Ginette. ¿Lista? ¿Puedes ver la información? ¿Si te alcanzas a ver la información ahí? Yes. Sí, señor. Listo. Entonces, tú en este momento ya no te llamas Ginette, sino ahora eres esta señora que está acá, ¿vale? Guys, de a turnitos, vayan levantando la mano y we're going to make the questions about the information to
Jeanette, que por el momento ya no va a ser Jeanette, ¿cierto? Entonces, we're going to make the questions about this information, ¿ok? And Jeanette is going to answer. Vas a responder como si tú fueras ella. ¿Listo? Ready? Ok. Bueno, Álvaro, number 1. Hello, my name is. No, pregúntale a ella. Tienes que hacerle la pregunta porque queremos es saber la información de ella, right? Ok. Ah, ok, ya entendí. Bueno, no, ok, pase otro. muy tranquilo. Tranquilo. Ya Entonces que prepare sus voy a estornudar. preguntas. Tranquilo, no te preocupes. Wilton, What is your name? My name is Anna. Álvaro. Bueno, creo que Marisol también. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estás Sí, listo? fácil, Yes. ahorita paso. Vale, listo. Marisol, creo que tú también querías participar. Yes. Yes. Dale, Mari. How old are you? I am 42 years old. Perfecto, muy bien, very good. Pablo. What do you do? Pero, momento, vamos en el, vamos, name, listo. Age, listo. Vamos en nationality. From? Where are you from? Levanten la mano, my God. Pablo, vas tú. Where are you from? Where Where are you from? Where are you from? Thank you, my friend. I am from USA. No, ese es residence. Nationality está más arribita. Ay, perdón, Italy. I am from Italy, muy bien. O I am Italian, cualquiera de las dos. Recuerden que una cosa es el país, la otra cosa es el, ¿cómo se llama eso? Gentilicio, right? So, Italy, it's the country, or the nationality would be Italian, right? Same as Colombia, Colombian, right? Muy bien. Listo, entonces hasta ahí. What is your name? My name is Ana. How old are you? Muy bien, Sofía, also en el chat, ven. How old are you? I am 42 years old. Where are you from? I am from Italy. Perfecto. Álvaro. Where are you resident? Casi, no. What we're to talk about residence es dónde vive. Así que les voy a preguntar como, hey, ¿dónde vives tú? Ah, ok. Where do you live? Perfecto, excelente. Where do you live? I live in USA. Ahora sí, I live in USA. Very good. Vemos que aquí ya las preguntas empezaron a cambiar. Ya no son con verb to be. Ya no estoy hablando ni de dónde es, ni la edad, ni el nombre, sino de dónde vive. Por lo tanto, empezó la pregunta con auxiliar does. Where do you live? I live in USA. Perfecto. Next question, David. What is your profession? Profe, ¿cómo se pronuncia photographer? Sí, PHF. ¿Listo? No worries. Okay. I am photographer. I am a photographer. Very good. Excellent. Yes, that's great. ¿Listo? Next question about the likes. Cuando quiero decir qué tipo de, vamos a usar what kind of. What kind of. En este caso, por ejemplo, what kind of music. ¿Ready? Como qué tipo de música, cha. ¿Cómo podrían hacer esa pregunta? Chun. Paula. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Excellent. I like the classical music. I like the classical music. Muy bien. Sofía pregunta en el chat, teacher, ¿puedo preguntar también what do you do? Claro que sí. Cuando digo what do you do es in general, pues I am a photographer, ¿no? También puede ser la otra pregunta para la profesión. Excelente, Sofía. ¿Listo? Good. Bueno, Ginny, hasta ahí vamos perfecto. I like classical music. También ahí se podría preguntar, también el likes, what do you like? What do you like? What do you like? Porque si tiene... Sí, perdón. Yes, what do you like? Sí. Obvio. What do you like? Pero si te preguntas what do you like, pues sería muy amplio, ¿no? What do you like? I like the soccer, I like the fast food, I like the pizza, I like the pasta.
Por eso preguntamos what kind of music, más específicamente ok, qué ok. tipo de música. ¿Listo? Bueno, Excelente. en este caso, porque ahí como se está refiriendo al tipo de música, ¿cierto? Yes, exactly. Ajá. Ok, Pero ok. obviamente puedes preguntar what do you like in general, right? No problem. Bueno, Qué pena, yo tengo una duda. Vivi, Ahí estamos viendo que en esa pregunta primero va la question, luego nos dice Kino Music, pero primero diría no, va después. Eso fue lo que escuché. Que después Vivi, va el espérame, es que casi no te escucho, perdóname. ¿Tienes como una interferencia, como un ruido con el micrófono? Casi no te escucho, I'm ¿Ahí me sorry. escucha mejor? Sí, mejor, sí, yes. Listo. Sí, no, mi pregunta era, escuché cuando estaban realizando la pregunta que decían what king of music, ¿sí? Entonces ahí primero iba king of music y no el what to. Listo, ¿Cómo Sofi. hacemos para identificar cuándo iría o sí, cuándo iría, por ejemplo, king of music y no el do primero Claro que antes que sí, esa pregunta? obviamente. Muy bien. Gracias, Vivi, por la pregunta. Entonces, cuando tengo tipo qué y algo más, por ejemplo, qué persona, qué lugar, qué comida, qué deporte, qué música, qué y algo más, eso va a ir antes del auxiliar, porque eso hace parte del WH. La estructura de una WH question siempre es WH, luego sí auxiliar, luego subject, luego verb y luego complement y luego question mark, teniendo en cuenta que a veces no tengo complemento, ¿no? Entonces, ese WH no solamente es el what, when, where, sino que puede incluir, por ejemplo, what kind of, right? Si es, por ejemplo, qué tipo de, what kind of food, what kind of Teacher, music. excuse Yes. me, kind, ¿qué significa? Tipo de, bueno, Tipo. kind of es como tipo de, pero Ok, pilas. Es tipo, una palabra multifacética, significa que tiene otros significados. Si yo busco kind solito, me va a aparecer amable. Es el sustantivo, el adjetivo amable. Pero en este caso es kind of, tipo de. Cuando tienes el kind of, todo completico, kind of, en ese caso es tipo de. Pero si yo digo, por ejemplo, she is so kind, ¿qué significa she is so kind? Ella es muy bondadosa o Ella es amable. muy amable, very muy amable, good. es bastante. Exacto, exacto. Entonces, hay que tener cuidado con algunas palabras que en un contexto significan una cosa y en otro contexto otra, ¿listo? Pero en este caso, cuando digo kind of, es como tipo de, ¿ready? So good. Entonces, en ese caso, Vivi, cuando tengo el WH y tengo qué tipo de, qué música, qué comida, qué, no sé, qué deporte, qué actividad, en ese caso va a ir el WH pegado con esa palabra y luego si la pregunta va a continuar normal, o sea, auxiliar, subject, and that's it. ¿Listo, Dani? Yes? Perfecto, gracias. Muy bien, very good. Bueno, the last two questions are about routine. Routine. Heidi. What time do you get up? Perfect. What time do you wake up? ¿Puedes repetir la pregunta que no te entendí? What time you get up? I wake up 7 o'clock, no, 7 a.m. Puede ser 7 o'clock. 7 o'clock es en punto. AM es en la mañana. Entonces puedes decir 7 o'clock AM. De hecho, puedes usar las dos. ¿Right? Entonces, muy bien. I wake up at 7 o'clock AM. Recuerda que cuando uso las horas usamos at. ¿Right? Entonces, at 7 o'clock. Muy bien, excelente. Good. Thank you, Heidi. Question about going to sleep. La última pregunta. Excuse me, teacher. Álvaro. Repítame la pregunta. ¿Me? Aquí. No, la pregunta que le hicieron a... Pues pregúntale a Sí. Heidi. ¿Cómo pueden preguntarle? Hablamos de eso también. Bueno, ¿Cómo pueden preguntarle a Heidi que te repita, por favor? Heidi, repeat, Heidi, Can you Heidi, repeat, please repeat. please? Question. Can you repeat, What please? time do you get up? Perfect, very good. What time What do time you do you get do up? you get up? Ah, ok, ya. O bueno, Listo. wake up, get up, ambas están bien. En ese caso, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, what time do you get up? Jeanette?
I think she has problems with it. Ya, ahora sí. Vas. Qué pena. Don't ¿Me character. repiten la pregunta, por No, era la favor? misma, era la misma. La misma, la misma, la que- misma ahorita. La misma ahorita. What time do you wake up? I wake up 7 at a.m. Yes, good. At 7 a.m. Muy bien, perfect. ¿Listo? Y la última, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la última pregunta about go to bed? Andrés. What time? What time? Ujú. What time go to bed? Andrés. No. La manito arriba, guys. Andrés, vale. What time go to the bed? Casi, falta algo. What Recuerda que time do you go to the Exacto, bed? muy bien. What Ajá. time do you go to the bed? Ajá. Jeanette. I go to the bed at 11 p.m. Exactly. I go to the bed at 11 p.m. Perfecto. ¿Listo? Si se fijaron, en este caso todas las preguntas fueron con you, porque todas las preguntas iban directamente a, bueno, en este caso Ana, ¿cierto? Que era Jeanette. Entonces, como era primera y segunda persona, aquí todo fue con I, you, I, you. What is your name? My name is Anna. How old are you? I am 42. Where are you from? I am from Italy. Where do you live? I live in USA. What is your profession? I am a photographer. What do you like? I like classical music. What time do you wake up? I wake up at 7 a.m. What time do you go to the bed? I go to the bed at 11 p.m. I and you. I and you. ¿Listo? Porque era primera y segunda persona. ¿Vale? Ahora, segundo. I have a friend over here. It's the father of the family. It's the father of the family. A ver, alguien que no haya hablado mucho, vamos a molestarlo. Let's see. Wilton, ¿estás preparado? Yes, teacher. Listo, pero en este caso Wilton no es este señor. Lo conoce, pero no es él. Así que Wilton les va a presentar a este señor, que no eres tú, my friend, sino es otro señor que tú conoces. ¿Listo? Las preguntas van a cambiar, porque en este caso este no es Wilton, es otro personaje, ¿cierto? Es amigo de Wilton, Wilton lo conoce, él va a darnos la información, pero este no es Wilton. Así que las preguntas van a cambiar. La misma información, name, age, origin, nationality, residence, profession, likes, wake up and go to the bed. ¿Listo? Prepare the questions. What are the questions that you're going to ask? Levanten la manito, guys, para que no se nos haga un desorden. Heidi, ¿vas a preguntar? ¿O te quedaste con la manito arriba del anterior? No te sé. Ok, Paula, question. What is his name? Excelente, very good. What is his name? So the possessive changed. What is his name? Because it's a man. So, Wilton. He is Martin. You said he is Martin or his name is Martin, ¿no? Cualquiera de las dos está bien. He is smart. Good. Listo. Question about the age. Next question about the age. Where is he from? About the age. About the age y levanta. His age? Guys, no olviden levantar la mano por ahí. Hay gente que ya tiene la manita levantada. Álvaro y luego Andrés. Sería how old are she? How old is his? How old what, sorry? How old is he? Excelente, muy bien. How Ay, old, siempre me trae la recuerden que la pregunta para la edad siempre será how old, ¿no? Digamos que How Andrés, si old. preguntas what is his age, pues entiende, pero no es la pregunta correcta. La pregunta siempre será para la edad how old. Entonces, how old is he? Muy bien. Wilton, how old is he? He is 45 years old. Very good. He's 45 years old. Listo. Question about the nationality, the origin. Heidi. Where is he from? Where is his or he?
My God. He. Bueno, ayúdenle a Heidi. He, ¿cierto? He, Muy bien. he. Listo. Recuerda que el his va a ser su. His name, Su, ajá. his father, his last name. Pero en este caso es de dónde es él. Where is he from? Wilton, where is he from? He is from Switzerland. Muy bien, very good. He is from Switzerland. Very good. Switzerland. What is Switzerland? Se me olvida. Where is Switzerland? Suiza. Suiza, muy bien. ¿Y cuál es el gentilicio para decir suizo? Switch. Swiss. Very good. Muy Swiss, bien, very sí. good. With Swiss. Good. So it's he is from Switzerland or he is Swiss, as you prefer. Sofia also asking in the chat, where is he from? Perfect. That's USA. Listo. Next question about the residence. Paula? Oh my God. Paula, vas. Where is he live? Where is he live? Okay. No. Where does he live? Muy bien, Pau, excelente. Como tengo el verbo vivir, ese verb to be no Ajá. aparece por ahí, ¿cierto? Where does he live? Excelente. Where does he live, Wilton? He live USA. He live USA. ¿No me falta nada? Yes. In. I know. Listo. I don't know. Y alguien dijo por ahí algo muy pequeñito. ¿La qué falta? La qué? S, la S. La S, Vivi, el muy verbo. bien. Ajá, En el lives, verbo, ajá, ¿sí o no? en el He verbo, lives, ajá. pilas, es He tercera lives persona y in. He afirmativo. lives, USA. he lives USA. He lives in USA. En Lives Estados in Unidos. USA. ¿Listo? Bueno, muy bien, very good. Next question about the profession. John. Hi, teacher. What is his profession? Perfecto, brother. Excellent. What is his profession? O la otra sería, what does he do? Cualquiera de las dos. What does he do o what is his profession, ¿no? Muy bien. Bueno, what is his He's profession? a Ujú. singer. He is a singer. Y si yo quiero decir él canta, que sería lo mismo, ¿cómo lo harían? Él canta. He singers. Mira, Sí. singer es cantante. Sing. He sing. Pero como He es de sing. la persona, he Sings. sings. He sings. Sings. Muy bien, very good. He sings. ¿Listo? No olviden esa tercera persona que yo sé que es un poquito confusa, pero ténganla ahí presente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Next, questions about the music that the man likes. Marisol. Mari, ¿vas a participar? ¿Cómo es la pregunta, teacher? Vamos a preguntarle qué música le gusta a el compañero. What kind of music? Ajá. What kind of music? ¿Qué? What kind of music? She like. He likes pop and balladas. Momento. What kind of music Does he like? Ah, very good, Heidi. Pilas que en la pregunta necesito el auxiliar. What kind of music does he like? Does he like? Excelente. What kind of music does he like? Ahora sí, Wilton, tell me. He likes pop and balladas. Very good. He likes con S, ¿cierto? Termina en E, solamente agrego S. He likes pop and baladas. Perfecto. Listo. Question about the routine. The question about... A ver, raise your hand, levanten la manito, si quieres hacer la pregunta, raise your hand. Paula. What time? What time he get up? No. What time does he get up? Excelente. Oh, What wake time does... Cualquiera de los dos está perfecto, no te preocupes. So, what time does he get up or does he wake up? Perfecto. Excelente, Paula. Wilton. He wakes up at 9 a.m. Excellent, brother. He wakes up at 9 a.m. Very good. ¿Listo? And the last question, Álvaro.
Entonces sería what time go to bed. Bien. Perdón. Entonces, what time es solamente el WH. What time, ¿lo va después? Go to go. Faltan dos What pedazos time? más. What time. What time? Ay, no, ya me perdí. Tranquilo. El auxiliar, no olviden el auxiliar. muy Ok. bien. What time does? What Does time quién? does he Exactly. Does he go to go bed? to bed? Recuerden que Bien, la bien. pregunta es auxiliar, subject, verb. Auxiliar, subject, and verb. ¿Listo? Okay. Excelente. Wilton, what time does he go to bed? He go to the bed at 2 a.m. Casi. ¿He qué? Perdóname. He go to bed at 2 a.m. Go to bed. He go to bed at 2 At a.m. Go ahead. ¿Vivi? Goes. ¿Das? Oh. Pilas, no es das porque es afirmativo, así que en afirmativo no uso pregunta. Como dijo Vivi, Goes. es he goes. Perfecto. La tercera persona se marca en el verbo porque es afirmativo. En la pregunta, claro, sí, la marco en el auxiliar. What time does he go to the bed? Y el verbo queda normal. Pero como aquí en la respuesta no tengo He auxiliar, goes to bed at 2 a.m. exactly. He goes to bed at 2 a.m. He wakes up at 9 a.m. He sings. He lives. He, what was the other one? He likes the balada sample. ¿Listo? Guys, take much careful. Be very careful in that case. Mucho cuidado en ese caso porque yo sé que es un poquito confuso. Así que practiquen mucho estas estructuras de pregunta y respuesta, ¿vale? Lo pueden hacer con ustedes mismos. Entrevístense a ustedes mismos mentalmente, pregúntenle a su novio o novia que está ahí al lado, oiga, what is your name? Y traten de a ver si les sacan información. Traten de practicar mucho estas estructuras para poder que se vuelvan como un poquito más automáticas, ¿listo? Sobre todo esta S de tercera persona, que es un poquito difícil de manejar. Porque uno como que dice como, no, pues, he wake up, y se olvida siempre de la S, ¿no? Entonces, es importante que las practiquemos mucho, ¿vale? Digamos que siempre que hagamos estas como entrevistas y introducciones personales, no siempre sea yo, sino que presentemos a alguien más, presenten a su, no sé, a su pareja, presenten a su hijo, a su hija, mentalmente, ¿cierto? No tienen que presentárselo a nadie, no es literal que se lo tienen que presentar a nadie, sino mentalmente vayan presentando, bueno, ¿cómo se llama mi hija? My daughter's name o her name is cha-cha-cha. She is 6 years old. She lives in Bogotá with me. She studies in school, no sé qué de La Salle. She likes to play with Barbies, no sé qué. Entonces, traten de en su mente ir creando este tipo de oraciones para que se vuelva más automático el proceso. ¿Listo? Así de todas maneras, igualmente cuando no sepan, o sea, les van a aparecer palabras que no saben decir, ¿cierto? Y ustedes pues obviamente con el celu ahí van buscando en el diccionario, en el Word Reference, van buscando cómo se dice jugar, cómo se dice estudiar, cómo se dice en la universidad, no sé qué. ¿Listo, guys? Entonces es importante que hagan este ejercicio muchas veces con diferentes personas, que hagan no solamente las respuestas, sino también las preguntas, es decir, que lo miren desde todos los aspectos para pues que ya realmente manejen esta parte de la presentación personal con todos los detalles, con verb to be, con auxiliar, con verbos, con todo. ¿Listo, guys? Questions, problems, difficulties, preguntas, anything? ¿No? ¿Todo súper claro? ¿Everything fine? Yeah, fine, thanks. Fine. Listo, my dear people. Bueno, entonces, esta semanita solo teníamos una clasecita, entonces nos vemos la otra semana. La otra semana sí tenemos 2 clases, así que separen los días. Como siempre va a ser en la noche, no sé si a las 7 o a las 8, pero como siempre va a ser en la noche. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan súper presente. Igual cualquier cosita me escriben, guys. Thank you for being here. Thank you for the participation. Thank you for the interest and thank you for the answers and questions that you ask. Okay? Guys, have a good night. See you later. See you the next week. And that's it. Have a good night. Okay? Thanks, teacher. Bye, teacher. Bye. See you later. Bye. Nice. Bye-bye. Nice to meet you. Bye. Okay. Bye. Bye-bye. See you later. Bye, Hannah. See you later. Bye. Bye, Alvarito. Thank See you. you. Bye, no problem. Ciao, ciao.
Yo pido.